La Voz de América presenta. Avión con 62 pasajeros se estrella en un vecindario de Sao Paulo. El presidente Lula da Silva confirma que no hay sobrevivientes. Qatar, Egipto y Estados Unidos impulsan negociaciones entre Israel y Hamás para sellar acuerdo de paz en Gaza. Por decreto, gobernador de Texas ordena que hospitales reporten el estatus migratorio de los pacientes. Y el presidente Maduro suspende temporalmente la plataforma X, alegando que supuestamente amenaza la seguridad de Venezuela. Bienvenidos, comenzamos esta emisión con la más reciente noticia de este viernes. Un avión comercial se estrelló en un vecindario esta tarde en Sao Paulo, Brasil, con 62 personas a bordo. Desde nuestra sala de redacción, Jacopo Luzzi ha venido siguiendo esta noticia. Jacopo, ¿qué información se conoce hasta el momento? Sí, Yasmín, el presidente Lula informó que todos los 62 pasajeros fallecieron en el accidente, algo que también las autoridades locales confirmaron. Advertimos que las imágenes que van a ver ahora a continuación son perturbadoras y, como pueden ver, muestran residentes de la zona que grabaron el momento en el cual el avión empezó a dar vueltas hasta estrellarse en el patio de una casa. Algunos de los videos terminan con una enorme columna de humo negro elevándose desde el suelo. Otros muestran lo que parecen ser las consecuencias del accidente, como un avión destruido y plantas circundantes en llamas. El presidente Lula pidió un momento de silencio para las víctimas. Primero, yo tengo que ser portador. Me toca ser portador de una muy mala noticia y me gustaría que todo el mundo se pusiera de pie para que podamos hacer un minuto de silencio, porque un avión acaba de estrellarse en la ciudad de Vinhedo, en Sao Paulo, con 58 pasajeros y 4 tripulantes, y parece que todos murieron. Por eso quería pedir un minuto de silencio por las víctimas. El vuelo es de la compañía brasileña Voepaz, volaba desde Cascavel en el estado de Paraná y se estrelló en la ciudad de Vinhedo, 100 kilómetros de Sao Paulo, su destinación final. Aún no hay confirmación de cómo ocurrió el accidente, mientras las autoridades locales dijeron que el avión no se estrelló contra ningún edificio y que no hay personas fallecidas o heridas en tierra. Datos de seguimiento de vuelo de Flight Radar 24 muestran que el avión comenzó a perder altitud 1 minuto y medio antes de estrellarse. Gracias, Jacopo. Y esta es una noticia en desarrollo que, por supuesto, continuaremos monitoreando. Usted puede seguirlo a través de nuestra página web vozdeamerica.com. En otra información, Qatar, Egipto y Estados Unidos han convocado a Israel y Hamás a conversaciones urgentes para concretar un acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes. En un comunicado conjunto subrayaron que no hay más tiempo para perder ni excusas para más demoras. Celia Mendoza, desde la Casa Blanca, ¿qué avances se han logrado y han respondido las partes involucradas en este momento? Yasmín, en las últimas horas se sabe que Israel habría dicho que está dispuesto a regresar a la mesa de conversaciones. Todavía no hay una respuesta concisa por parte de Hamás, pero de llevarse a cabo no solamente habría representación por parte de cada uno de estos países, lo harían en la capital de Qatar, en Doha, y estaría presente el director de la CIA por parte de los Estados Unidos. Asimismo, han indicado que están dispuestos a cambiar algunos de los términos para asegurarse que este acuerdo finalmente se da. Israel lanzó un nuevo ataque en Gaza este jueves como parte de su ofensiva contra Hamás. Estamos cansados de esta vida. Por Dios que estamos hartos. La muerte es mejor que esto. Que los países vean nuestra situación y encuentren una solución. La población civil se vio obligada a evacuar nuevamente en la zona de Jan Yunis, donde según las autoridades sanitarias locales el ataque mató a por lo menos 40 personas y muchas más resultaron heridas. Esto mientras los mandatarios de Qatar, Egipto y Estados Unidos continúan presionando para lograr un acuerdo entre Israel y Hamás. Nosotros tres y nuestros equipos hemos trabajado incansablemente durante muchos meses para forjar un acuerdo marco que ahora está sobre la mesa y solo quedan por concluir los detalles de su implementación. Este acuerdo se basa en los principios descritos por el presidente Biden el 31 de mayo de 2024 y están respaldados
por la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel anunció que está dispuesto a sentarse en la mesa para finalizar el acuerdo, mientras el nuevo líder político de Hamas, Yahya Sinwar, está ahora a cargo de estas negociaciones. Él continuará el mismo camino y la yihad de su liderazgo anterior y el liderazgo de su movimiento. El esfuerzo diplomático se da mientras continúa la amenaza de una escalada en la región de parte de Irán y Hezbollah. Creemos que un alto al fuego contribuiría en gran medida a aliviar las tensiones en la región. Obviamente tendría beneficios inmediatos para el pueblo palestino en Gaza. Tendría beneficios inmediatos para los rehenes y sus familias. El compromiso de Estados Unidos para que se logre un acuerdo ha llevado al vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a hacer una declaración explícita en contra del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, a quien aseguraron no le importaría perder vidas israelíes que están detenidas en Gaza con tal de no llegar a un cese al fuego. Te agradezco, Celia, por el reporte. Quince estados presentaron una demanda para bloquear el plan de la administración Biden que busca proporcionar seguro médico a aproximadamente 100,000 beneficiarios del programa DACA que está previsto para entrar en vigor el 1 de noviembre. Paula Díaz tiene el reporte completo. 15 estados interpusieron una demanda federal el jueves contra el gobierno del presidente Joe Biden por una norma que permitirá a 100,000 inmigrantes traídos a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños adquirir seguro médico en el marco de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, ACA por sus siglas en inglés. Este intento de dirigir ilegalmente amplios beneficios de atención médica a inmigrantes indocumentados es parte de un patrón más amplio de una administración que no toma en serio nuestras instituciones constitucionales. La demanda argumenta que la norma propuesta por Biden viola una ley de reforma de asistencia social de 1996 y la ACA. También dice que animaría a más inmigrantes a venir a Estados Unidos ilegalmente, lo que supondría una carga para los estados y sus sistemas de escuelas públicas. Es básicamente un ataque político que ya se sigue repitiendo y repitiendo. Es increíble que el 70% de estadounidenses apoyen a un camino a la ciudadanía para los Dreamers. Y vemos que los republicanos no escuchan este mensaje y más bien tratan de ganar puntos políticos para ganar las elecciones. Activistas lamentan que los republicanos no aprecian cómo la medida, según ellos, beneficia al país porque todas estas personas han vivido en Estados Unidos por más de 15 años. Especialmente durante un año electoral están haciendo estas demandas para mantener el tema migratorio solo en punta de lanza. Los fiscales generales republicanos de Dakota del Norte, Tennessee, Kansas, Alabama, Idaho, Indiana, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia forman parte de este esfuerzo del partido para bloquear las leyes de la administración Biden. Paula Díaz, Voz de América. En Texas, un nuevo decreto del gobernador exige que los hospitales ahora informen sobre el estatus migratorio de los pacientes. Esta medida marca un cambio significativo en las políticas de salud del estado, como nos reporta Laura Sepúlveda. Una orden ejecutiva firmó este jueves el gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyendo que los hospitales públicos del estado recolecten y reporten información relacionada con el estatus migratorio de los pacientes. El aumento de gastos de los hospitales de Texas que prestan atención médica a personas que no se encuentran legalmente en Estados Unidos sobrecarga el sistema de atención médica del estado. Especificó el anuncio, el cual genera alarma entre organizaciones pro-inmigrantes que por lo pronto no han retado la medida. Esto significa que las personas van a tener miedo de ir a los hospitales cuando realmente necesitan atención médica. Significa que pueden enfermarse más, que corren el riesgo de no confiar en los proveedores de atención médica. Generalmente vemos que estos son lugares a los que la gente acude incluso en tiempos de crisis. La Asociación de Hospitales de Texas destacó que por ley los hospitales están obligados a proporcionar tratamientos que salven la vida a cualquier persona, independientemente de su capacidad de pago o su estatus. Residentes hispanos de Texas también reaccionaron al anuncio. Muchas veces las personas no cuentan con un estatus legal, entonces se les cerraría la puerta y ¿dónde quedarían? Los enfermos, los niños, los adultos,
los de la tercera edad, ¿verdad? El proceso de verificar la información que entregan los pacientes es incierto, teniendo en cuenta que en Estados Unidos no es obligatorio portar una tarjeta de identificación ni existe documento oficial de alcance federal. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Luego de una serie de desacuerdos públicos con el dueño de la red social X, el gobierno de Venezuela bloqueó temporalmente la plataforma, acusando a Elon Musk de incitar al odio. Adriana Núñez Rabascal está en Caracas. Adriana, sabemos que hoy el presidente acudió nuevamente al Tribunal Supremo. ¿Qué dijo en su comparecencia? Hola, buenas tardes. Se le preguntó sobre la mediación que han ofrecido México, Colombia y Brasil y Maduro respondió que se mantiene en contacto con las cancillerías de esas naciones, pero que en ningún momento él comete actos de injerencia con ninguno de estos estados. También habló sobre el informe del Centro Carter que da como ganadora a Edmundo González con más del 60% de los votos luego de auditar las actas de votación y reunirse con universidades y otros centros de pensamiento. Maduro dijo que lo que ha hecho el Centro Carter es, palabras textuales, una barrabasada. Mientras tanto, mantiene su guerra contra las redes sociales. El presidente Nicolás Maduro había cargado antes contra TikTok y WhatsApp con el mismo argumento, un supuesto asedio a miembros de su equipo a través de estas redes y su supuesta utilización para amenazar al país. Incluso pidió a sus seguidores desinstalar estas aplicaciones. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! ¿Cuánto con su apoyo? ¡Fuera X! ¡Fuera los Musk! Aunque no es la red social más utilizada en Venezuela, un 5% de la población entra a X para consultar noticias, según una encuesta presentada por la firma More Consulting antes de la elección. Esto no es más que la continua práctica que se ha vuelto sistemático en quitarle espacios a las personas para que se expresen y para que se organicen. Paralelo a estas medidas, en el país se mantienen las expresiones de rechazo a la proclamación de Maduro como presidente electo y a la represión luego de las protestas postelectorales. En un contacto con la agencia AFP, la líder opositora María Corina Machado manifestó estar abierta a una negociación para la transición democrática que incluye garantías, salvoconductos e incentivos para el oficialismo. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo en entrevista con CNN estar dispuesto a permitir que su territorio se use de puente para que Nicolás Maduro pueda ir a un tercer país a fin de ayudar a una salida. Mientras, en un comunicado conjunto, México, Colombia y Brasil expresaron que es fundamental que el Consejo Nacional Electoral presente los resultados de las presidenciales desglosados por mesa de votación. Por cierto que Maduro también fue consultado por la oferta que le hizo el presidente de Panamá y dijo que ni siquiera se sabía su nombre y que está tratando de aprendérselo. Por otro lado, también manifestó que no tiene nada que negociar con María Corina Machado, pues ella debe entenderse con la Fiscalía y los tribunales. Adriana, y justamente tras rechazar la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, 2 exdiputados y dirigentes opositores venezolanos fueron detenidos en las últimas horas. Álvaro Elgarra tiene la información. Las detenciones de opositores en Venezuela continúan. Los exdiputados opositores Williams Dávila y Américo de Gracia fueron apresados por separado. La hija de Gracia, luego de no haberse reportado con sus familiares, clamó por información al gobierno para saber dónde se encuentra. Y este video es en representación y en nombre de mis hermanos y de mi familia para oficialmente decirles a ustedes que mi papá tiene 24 horas desaparecido. No tenemos noticias de él, no sabemos de su paradero. El exdiputado Dávila, en tanto, a través de las redes sociales, se pudo ver cómo fue arrestado al culminar una vigilia para pedir la libertad de presos políticos en una plaza de Caracas. Luego de las detenciones, el abogado Joel García destaca que el estatus de todos los detenidos luego de las elecciones es de total incertidumbre. Pareciera que estamos en una suspensión de garantía de facto. ¿Por qué lo digo? Porque ninguna de las personas que han sido detenidas en el contexto postelectoral ha podido
nombrar su defensor de confianza. El considerado como segundo al mando en el gobierno, Diosdado Cabello, asegura que con las detenciones realizadas durante los últimos días se busca restablecer la paz, al tiempo que culpó a la dirigente María Corina Machado y el aspirante a la presidencia Edmundo González de la situación. Fascismo quieren imponer aquí en Venezuela a cualquier costo, no les importan las vidas humanas. Hoy Venezuela levanta su voz y asegura que el territorio nacional será libre de fascismo. Las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro han dejado más de 2.200 detenidos, según el propio Maduro, y unos 24 muertos, según ONGs de derechos humanos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bien, al regresar, Brasil y Nicaragua están en disputa con expulsiones mutuas de sus diplomáticos. La ampliación de esta noticia al regresar. Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos. En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido 4 integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024. Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América. En todas nuestras plataformas. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 35 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. En un giro diplomático, Brasil expulsó a la embajadora de Nicaragua horas después de que Managua hiciera lo mismo con el jefe de la misión brasileña en el país. Donaldo Hernández con los pormenores. Este viernes, la Cancillería de Brasil anunció que el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva tomó la decisión de expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro. El gobierno brasileño ha decidido retirar a la embajadora de Nicaragua en Brasilia, como resultado de la aplicación del principio de reciprocidad ante la medida adoptada por el gobierno nicaragüense en relación con el embajador brasileño en Managua. Y es que este jueves el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó al embajador de Brasil sin explicar los motivos. El embajador de Brasil en Nicaragua, don Bruno de Sousa Braille Díaz de Costa, ha salido de nuestro país. Igualmente, nuestra embajadora Fulvia Castro está en ruta hacia nuestra Nicaragua. La expulsión del diplomático brasileño se da una semana después que el presidente brasileño Lula criticara a su homólogo Daniel Ortega por las violaciones a los derechos humanos. Algunos analistas refieren que Ortega ha tomado distancia incluso de los gobiernos de izquierda. Básicamente él está aislándose. Lo extraño de esto realmente es que Lula podía ser ese puente que él conectaba con algunas izquierdas y con incluso los Estados Unidos, que le permitía que de esa huida hacia adelante tener un puente para retroceder. Analistas explican que en la región, Cuba y Venezuela son los únicos aliados de izquierda que respaldan a Nicaragua en todos los foros internacionales. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Ecuador, en el primer aniversario del asesinato de Fernando Villavicencio, ex candidato presidencial, familiares y actores políticos continúan demandando justicia. Néstor Aguilera nos informa. Los ecuatorianos aún recuerdan estas imágenes que dieron la vuelta al mundo en agosto de 2023. El asesinato a tiros del político y candidato a la presidencia Fernando Villavicencio conmocionó al país entero, a menos de 2 semanas de las elecciones. Sin embargo, su familia aún reclama justicia. Fiscalía llevó una investigación sobre el asesinato y sobre la autoría material de Fernando de una forma vergonzosa, superficial. Verónica Zarauz estuvo casada con el político. Hoy demanda que la Fiscalía vuelva a iniciar la investigación desde cero, especialmente porque no se puede contar con el testimonio de 7 presuntos sicarios que participaron en el crimen, asesinados luego en prisión. Estas personas que participaron en el complot para asesinar a Fernando están vinculadas a la narcopolítica ahora, que tiene su brazo armado, que son los grupos de delincuencia organizada que estaban coludidos para silenciar la voz de Fernando. A nivel político, la Comisión Legislativa encargada de tratar el caso aprobó en junio pasado un informe que generó posiciones divididas. En la organización política de la que formó parte Villavicencio, quien antes fue periodista de investigación, también hay presunciones sobre los responsables. Más allá del gobierno anterior, creo que es la narcopolítica y en general toda la estructura criminal que funciona en el país. Un año después, así luce el lugar donde fue asesinado el político, con poco movimiento, así como la investigación del caso, que si bien arroja 5 personas sentenciadas como autores materiales, no ha permitido determinar a los autores intelectuales. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Al volver, la OMS alerta sobre la expansión del coronavirus a nivel global. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, y я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. La OMS advierte que el coronavirus sigue activo en todo el mundo. También alertó sobre el riesgo de nuevas variantes más peligrosas. José Pernalete nos presenta el informe. El coronavirus se mantiene bajo la observación de las autoridades sanitarias. Es más, la Organización Mundial de la Salud ha sido determinante. El coronavirus está muy presente en nosotros. El virus circula en todos los países. Según la OMS, en 84 países del mundo la tasa de positividad está en incremento sostenido a lo largo de las últimas semanas, fluctuando en niveles de 10%.
En Europa, el porcentaje de positividad supera el 20%. La vigilancia de las aguas residuales sugiere que la circulación del SARS-CoV-2 es entre 2 y 20 veces mayor de lo que se informa actualmente. En Estados Unidos, los CDC han advertido este riesgo de incremento de casos por una nueva variante. Y por lo tanto hay muchas personas enfermas, pero menos hospitalizaciones y menos defunciones. Lo importante es mantenernos seguros, mantener nuestras vacunas al día, porque esta nueva variante, a pesar de sus cambios, responde de una manera adecuada a las vacunas y por lo tanto las personas tienen síntomas más leves. La Organización Mundial de la Salud manifiesta preocupación ante una disminución en las vacunas disponibles. La disponibilidad de vacunas ha disminuido sustancialmente en los últimos 12 a 18 meses y esto se debe a que el número de productos de vacunas ha disminuido. Es muy difícil para ellos mantener el ritmo y ciertamente no necesitan mantener el ritmo que tenían en 2021 y 2022. Al menos 40 atletas han arrojado resultados positivos del patógeno en los Juegos Olímpicos de París. La recomendación es resguardar a las personas vulnerables y no descartar el uso de mascarilla ante sospecha de síntomas. José Perralete, Voz de América, Miami. Bien, en breve, el regreso triunfal de Betty la Fea. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. La secuela de Yo Soy Betty la Fea regresó a la pantalla chica y esta vez vía streaming en Prime Video. La protagonista Ana María Orozco habló con Verónica Villafañe sobre su retorno al personaje de Betty para una nueva generación. Agárrate con esto. Más de 2 décadas después, el personaje de Betty Pinzón a manos de la actriz Ana María Orozco, junto al elenco de la telenovela original, vuelve a cautivar al público global. Es un personaje que conozco, que quiero, en el que me siento muy cómoda. Ha sido muy divertido pensar en el personaje, en cómo está a esta edad, en este momento de su vida. La nueva serie muestra a Betty en una etapa más madura, enfrentando desafíos más realistas que en la telenovela original y en un formato de solo 10 capítulos. Se da a entender qué ha pasado en estos 25 años, pero nos ubicamos en el ahora y continuamos con la vida de los personajes. La secuela también aborda problemas en la relación entre Betty y Armando, interpretado nuevamente por Jorge Enrique Abello. Betty y Armando son una pareja también como cualquier otra y que se aman y hay amor, pero eso no implica que no vayan a tener crisis, desafíos, problemas, cosas que resolver cada uno. El éxito ha sido inmediato. En solo una semana, la serie rompió récords de audiencia global en Prime Video para una serie o película de América Latina.
se convirtió en el contenido más visto en la plataforma en Colombia y fue renovada para una segunda temporada. ¡Apruebo! Siempre hay tanto para contar y hay personajes tan increíbles, ¿no? Tantas historias tan lindas que se pueden desarrollar. Con esta nueva entrega, Betty demuestra que su autenticidad y corazón noble siguen resonando con el público, ahora en la era del streaming. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Mejor que nunca. Bien, pues con el retorno de la historia colombiana de Betty la Fea cerramos esta emisión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente el lunes aquí en El Mundo al Día.